Ricardo Anaya, es un ladrón, es un gandalla. Ricardo Anaya, es un ladrón, es un gandalla. O mejor, Riquín, canallín, Riquín, canallín. Así es, mis queridos amigos. Resulta ser que Ricardo Gandaya, aquel candidato del partido blanquiazul a la presidencia en el 2018, se vio bastante beneficiado para aprobar la reforma energética. Esto tal parece ser la punta del iceberg en las declaraciones de Emilio Lozoya. ¿Cuántos políticos más estarán inmiscuidos en estos actos de corrupción? No lo sabremos, pero entérate aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes 24 de julio. Y sí, así como lo están escuchando, mis queridos amigos, ahora sí que los panistas se ponen a temblar. Con razón, el día de ayer decía Marco Cortés que esta detención de Emilio Lozoya pues es como que una cortina de humo, porque saben los panistas que esta cortina de humo apesta a que se está quemando leña panista. Y es que precisamente para aprobar esta reforma energética que le vino a dar al traste a la economía mexicana, pues tuvo que pasar por la mayoría panista. Obviamente porque sumados con los priistas, pues hicieron y deshicieron lo que quisieron del sector energético mexicano. Y bueno, los coordinadores en ese entonces de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del PAN en el 2012, posteriormente 2015, pues eran dos personajes bastante gandallas. Y sí, obviamente Ricardo Anaya, quien fuera candidato a la presidencia por parte del PAN y que ya se le ha señalado en varias ocasiones por actos de corrupción, y también un personaje que pocos están mencionando, pero que es amigo cercano del Borolas Calderón, y no dudaría que de tanta lana que se embolsó sea uno de los financiadores del partido del Borolas, México Libre. Así es, estamos hablando del Mr. Bean Cordero, Ernesto Cordero. Y es que precisamente hoy sale una nota en donde se habla de cuánto recibió el PAN para convencerlos, de cuánto dinero le tuvieron que enviar de parte de Emilio Lozoya para que el PAN cambiara de posición y dijera, no, la reforma energética es lo máximo, aunque no estuvieran convencidos. Y es que con un sablazo de ese nivel, pocos se podrían pues mantener ajenos. Y es que prácticamente le dieron a esta bancada 52 mil millones de pesos para que la bancada panista en la Cámara de Diputados, coordinada por Riquín, canallín, aprobara la reforma energética. Vamos a ver la nota. Lozoya habría entregado 52 mil millones de pesos a diputados del PAN para aprobar la reforma energética. ¡Qué barbaridad de lana! Era una cosa de locos, Dicen por aquí, a ver, empiezan a soltar nombres. De acuerdo al periódico El Reforma, ¿podemos creerle al Reforma? Bueno, puede ser que sí, porque al Reforma le conviene que esta información empiece a salir para poner, pues obviamente a muchos en contra del presidente López Obrador. Y dice, se publicó que de acuerdo con las declaraciones de Emilio Lozoya, los legisladores del PAN que aprobaron la mal llamada reforma energética recibieron sobornos, no me sorprende la verdad, de aproximadamente 52 mil millones de pesos. Obviamente no a cada quien se le dio 52 mil millones, sino que a cada uno pues se le dio ahí una mochadita, algo, unos 10, unos 6 millones, digo, algo es algo, y a estos tipos solamente por aprobar la reforma energética les dieron tanta lana. Ahora, luego la reforma educativa, otra lana. Cada reforma que pasaba, pues obviamente les soltaban dinero. Por eso hoy la oposición está tan molesta, porque como el gobierno no les suelta tanta lana, no les suelta lana, pues están buscando cómo volver a ser mayoría para poder aprobar lo que quieran y hacer lo que quieran y querer chantajear al gobierno como puedan. De acuerdo con lo publicado por el Reforma, uno de los operadores de este acto fue Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda,
quien había entregado por órdenes de Emilio Lozoya la cantidad de 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya, quien en ese entonces era el coordinador de la bancada panista. Así como lo están escuchando. Ricky Riquín Canallín o Ricardo Gandaya se había embolsado nada más por ser el coordinador del PAN 7 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto le tocó a cada diputado? Eso está por verse. En total se habían entregado más de 52 mil millones de pesos a los legisladores del PAN con el fin de que dieran el visto bueno a la reforma energética. Suena lógico. La versión del exdirector de Pemex y hoy testigo colaborador de la Fiscalía General de la República indicó, entre otros personajes involucrados en presuntos actos de corrupción, son los entonces senadores también Ernesto Cordero, amigo cercano de Felipe Calderón, muy importante en su presidencia, estuvo muy metido en la presidencia del Borolas y yo creo que aquí es el que está financiando parte de la campaña borolesca para tener su partido México Libre. Y los hoy gobernadores, por ejemplo, de Querétaro, Francisco Domínguez, de Tamaulipas, Francisco García de Vaca y por ahí José Rosa Sáiz Puro de Durango, que también fue gobernador y en ese entonces era senador. O sea, hay muchos que ahorita son gobernadores que en ese 2012 fueron electos pues como senadores y que se vieron beneficiados siempre y cuando aprobaran la reforma energética, incluyendo alguno de otro de Morena como Miguel Barbosa, aunque dice que no. La verdad es que está cañón creerles. Tras revelarse esta información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que esto se sabía, pues Marcelo Odebrecht ya había declarado en Estados Unidos sobre los sobornos hacia algunos políticos mexicanos. Inclusive hay unas fotos por ahí, antes de que se diera todo este merequetengue de Odebrecht con Emilio Lozoya, a Marcelo Odebrecht en una comida en Los Pinos con el mismo Borolas Calderón. Sí, así como ustedes lo están escuchando. El Borolas Calderón le hizo una cena especial a este empresario brasileño señalado de múltiples actos de corrupción, no solamente en México, sino también en Colombia, en Brasil, en Perú. De hecho, hasta un expresidente peruano, ante tantos señalamientos de corrupción, decidió irse solito con San Pedro antes de declarar ante la justicia. Algo le sabían. Igual en Ecuador, o sea, hay muchos nexos de corrupción de esta empresa brasileña y que Felipe Calderón los trató prácticamente como si fueran los innovadores en todo el sentido de las cuestiones energéticas. Muy mal. Pero bueno, dice el presidente, señaló que los mexicanos deben saber quiénes fueron sobornados en el caso Odebrecht y cuánto dinero recibieron. Dice el presidente: se repartió dinero a legisladores de partidos para aprobar la reforma energética. ¿Cuánto y a quiénes? Es importante saberlo, para que avanzara el Pacto por México. En las primeras declaraciones de Odebrecht dijo que entregó sobornos por $10.500.000 a altos funcionarios de México, expresó el mandatario. En conferencia de prensa desde Oaxaca, el mandatario de México pidió que se llame a declarar a todos los presuntos implicados en el caso y así desterrar la corrupción de México. Tenemos fe al fiscal Alejandro Gertz Manero, para que así sea. Esto fue lo que señaló el presidente López Obrador. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo Ricardo Gandaya en su momento defendió a capa y espada la reforma energética y cuando fue candidato, pues como que se le olvidó, como que se habrá acabado el soborno. Chequémoslo. Hace unos años, Ricardo Anaya decía que la reforma energética era una gran idea. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40% y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. 3 años después, cuando le conviene, cambia de parecer. Y ahora sube electricidad, la crónica, CFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto, agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz, anuncia Hacienda y CFE alzas en luz y gasolina, Excelsior, nueva alza a la gasolina, reforma dan sabadazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. Anaya mejor ya calla. Pues ahí está, así se la
recordaron a Ricardo Anaya en ese entonces, algo que era más que obvio, que cuando aprobaran el dinero, así son los panistas, cuando aprobaran la reforma, no, y sabes que necesitamos más lana, y el otro, no, pues ¿cómo es posible? Y pues no querían llegar a un acuerdo. Ricardo Anaya, aquí pues se demuestra su doble cara, su doble moral, traicionó en su momento a Gustavo Madero, pero esto no es todo. También se revela que este dinero, pues que recibía bastante de Odebrecht Emilio Lozoya, pues fue para la campaña de Enrique Peña Nieto, algo que ya se sabía de antemano. Vamos a ver. Revela Lozoya aportación de Odebrecht a campaña de EPN y a sobornos a Ricardo Anaya. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, confesó a autoridades mexicanas que entregó más de 52 millones de pesos a legisladores del Partido Acción Nacional, incluyendo 6.8 millones a Ricardo Anaya, a fin de que votaran a favor de la reforma energética en el 2013. Además, el exfuncionario reveló que la empresa brasileña Odebrecht aportó 4 millones de dólares, o sea, una cantidad estratosférica, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, y luego 6 millones de dólares al gobierno federal, ya con Peña Nieto, para sobornar a legisladores y garantizar la aprobación de la polémica reforma estructural. O sea, aquí ya se vienen esos 52 mil millones de pesos de los que habíamos hablado. A cambio de esto, consiguieron un contrato de 3 mil millones de pesos para realizar diversas obras de refinería en Pemex, en Tula, en el estado de Hidalgo, donde nada más tuvieron una barda. De acuerdo con el Reforma, Austin reveló la información mientras se encontraba detenido en España y a la espera de su extradición a México. Y pues obviamente una pieza clave de toda esta situación es Luis Videgaray, quien ordenó a Emilio Lozoya reunirse con los ejecutivos de Odebrecht. En un documento entregado a la Fiscalía de la República, Emilio Lozoya da a conocer los hechos de corrupción en los que participó y de los que tuvo conocimiento como parte de un acuerdo para beneficios y una reducción de su condena en el caso de recibir una condena. En el texto se narra que se reunió con Luis Alberto Menéz Hueli por órdenes del entonces jefe de campaña presidencial y priista y por posteriormente secretario de Hacienda Luis Videgaray. O sea, Videgaray estuvo enterado de todo este merequetengue y obviamente se quedó calladito. El empresario pactó la entrega de 4 millones de dólares, y se utilizó para la operación de Upsurp, propiedad de Lozoya, y tanto Videgaray como el propio Peña Nieto estuvieron al tanto de todos estos hechos. Gobernadores panistas pues también se ven vinculados y habían recibido dinero en esta situación, los que ya hemos señalado, Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, José Rosa Saiz Puro y compañía. Así que la cosa se puso de a peso con las declaraciones de Lozoya. Por eso es que el PAN quiere desacreditar toda la situación del caso Lozoya, porque la verdad van a caer muchos panistas en las rejas de la corrupción y sobre todo rumbo al 2021. Este partido, simple y sencillamente, no levanta. ¿Por qué? Porque ya no hay quien financie campañas como lo hacía Emilio Lozoya con la campaña priista y panista. Así las cosas, mis queridos amigos, en estos momentos el día de hoy. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video. Saben, se pone bueno, va que va.